Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes soy el doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de cómo la traición, el oportunismo, la sorpresa ha sido la parte más importante de la vida política del Ecuador. Pero también vamos a tratar de entender cómo los hechos se relacionan entre el origen del siglo XXI, el origen del siglo XX y los gobiernos de Eloy Alfaro y de Rafael Correa. Para entender esto, pues a todos nos queda claro que los dos gobiernos nacen cuando se presenta el nacimiento de los siglos. Ya en 1895 se produce la Revolución Liberal y gobierna Rafael y logra Eloy Alfaro estar presente en la vida nacional de forma personal y activa desde el año 1895 hasta el año 1912. En cambio, Rafael Correa logra tener una presencia desde el año 2006 hasta el año 2016. Es decir, 10 años, y Eloy Alfaro pues tuvo una presencia de casi mucho más tiempo. Pero tenemos que entender la presencia de Eloy Alfaro a través del libro escrito por Jorge Núñez Sánchez y que es texto de historia que estudian los niños en el Ecuador. El texto de estudio de la historia del Ecuador. En este libro nos cuenta que la sucesión presidencial en el gabinete de Eloy Alfaro fue siempre el mayor problema de los gobiernos liberales y del gobierno liberal de Eloy Alfaro. Algo similar exactamente a lo que sucedió con Rafael Correa. Se produjeron por eso conflictos, rupturas en el bloque revolucionario. La frágil alianza entre los radicales y liberales hizo que a la hora de la sucesión pugnaran ambos bandos por una candidatura oficial. Exactamente lo que pasó con Alianza País. Hubieron dos bandos, el uno radical, que estaba con Rafael Correa, y el otro moderado, que estaba con Lenín Moreno. Alfaro, convertido en fiel balanza, dudó en cada ocasión y avivó conflictos con sus dubitaciones. Exactamente lo mismo que hizo Rafael Correa. Rafael Correa comenzó a dubitar y esa dubitación permitió que Lenín Moreno fuera el candidato de Alianza País en el año 2017. En el año 1901, deseoso de apaciguar al país, evitó apoyar a candidato radical y escogió más bien un liberal moderado, el general Leonidas Plaza Gutiérrez. Pero una vez que este fue electo, Alfaro se arrepintió y trató de forzarlo a renunciar, lo que provocó una fractura política entre alfaristas y placistas. Algo similar a lo que hizo Rafael Correa. Apoyó a Lenín Moreno en lugar de apoyarlo a Jorge Glass, que era lo correcto. A pesar de todo, Plaza hizo un gobierno liberal y continuó la obra del ferrocarril, aunque fiscalizó estrechamente a la compañía constructora. En lo político, marginó del poder a los radicales y se aprovechó de la burguesía liberal del puerto. También se alió por la vía matrimonial con la oligarquía terrateniente y quiteña, y a la hora de escoger sucesor, ungió como candidato a Lizardo García, un banquero porteño y alfarista. Miren, exactamente se replica eso con Lenín Moreno. Primero, Lenín Moreno es amazónico, pero educado en Quito, y casado con una pequeña burguesa de la capital. Es muy importante que nosotros los ecuatorianos, cuando vayamos a votar,
nos demos cuenta quién es la esposa del mandatario, porque resulta ser que en Ecuador las mujeres son las que realmente gobiernan el país, no los presidentes. Y en el caso de Lenín Moreno, fue precisamente la mujer de Lenín Moreno la que llevó al frente este desastre que estamos viviendo ahora. Una mujer vanidosa que se vanagloriaba de que no se vestía con el mismo vestido 2 veces, que usaba abrigos muy caros de pieles, que estaba interesada en tener departamentos en España, en Miami, y vincularse con la burguesía más aristocrática, la rancia aristocracia de Quito. Algo similar pasó con el general Leonidas Plaza. Se casó con la condesa de Gijón. Y entonces Leonidas Plaza, se casa con toda esta gente de la máxima burguesía de Quito, de los máximos terratenientes de Quito, que eran los dueños de la provincia de Cotopaxi, los Lazo. Entonces nace después Galo Plaza Lazo. Los Lazos, inclusive hay un pueblo a la salida de Quito que se llama Lazo, y que era en ese pueblo, en ese tiempo, un pueblo dentro de la hacienda del gran terrateniente Lazo. Por supuesto, por cuenta propia, además, Leonidas Plaza se apropió de grandes haciendas en Cayambe y también en Otavalo. Recordemos que una de esas haciendas es la gran productora de artesanías en este momento. La campaña de los 20 días. ¿Qué pasó luego de que ya Plaza llega al poder? Lo mismo que pasó con Leonidas, con el presidente Leonidas Plaza Gutiérrez. Fue el que primero hizo la traición a Eloy Alfaro. En el caso de nosotros, en el siglo XXI, es el presidente Moreno el que hace exactamente la traición. Primero le adula a más no poder a Rafael Correa, y luego, cuando pasan unos meses, le acusa de todo e inventa la mentira fundamental, que es la que sostiene ahora a todos los enemigos de Correa. Sostiene que Correa robó 70.000 millones de dólares, que nadie sabe de dónde salieron, dónde están, porque no se sabe. Jamás el Fondo Monetario Internacional le prestó tal cantidad de dinero. Jamás las arcas del Estado tuvieron 70.000 millones de dólares. Y entonces nadie sabe cómo pudo haberse robado algo que no existe. Pero se inventaron esa mentira. A su vez, el presidente Leonidas Plaza inventó la mentira de que Eloy Alfaro quería ser un dictador. Y para eso, inclusive, salía él personalmente a pagar a los periódicos que quebraban en Quito y que hablaban mal de Leonidas Plaza. Y él les pagaba para que hablen mal, para dar imagen al Ecuador de que él era un demócrata. Sin embargo, Leonidas Plaza llevaba una guerra contra Carlos Concha, y en esa guerra contra Carlos Concha reclutaba a indígenas y los llevaba a morir en Esmeraldas. Es decir, había un estado de guerra civil, y utilizó el estado de guerra civil igual que lo está utilizando el señor Daniel Noboa para combatir a los que pudieran oponerse a su gobierno o quisieran restaurar a Eloy Alfaro, o a los alfaristas, digamos. La campaña de los 20 días. El presidente García fue electo
del mismo modo que bajo un sistema en el que más decidieron las autoridades y el ejército que los mismos electores. Para que ustedes tengan idea cómo se votaba en ese tiempo. Había unas mesas, y esto estoy hablando a lo largo de todo el siglo XX, y en esas mesas electorales los terratenientes ponían gente que vigilaba por quién votaba cada ciudadano. Tenía que mostrar el voto. Inclusive, como nos cuenta la película, el viejo que leía novelas de amor, que cuenta la historia de un terrateniente, de un alcalde en la Amazonía. Después del voto, la gente mostraba el voto y el terrateniente le regalaba la botella de trago. A ese punto se llegó en el Ecuador. Es así como se votaba en esos tiempos. Representó así pues la plutocracia guayaquileña, que volvió a tratar de restablecer el denominado antiguo progresismo. Entró pronto en conflicto con el radicalismo liberal cuando buscó frenar la obra del ferrocarril e intentó enjuiciar a Alfaro acusándolo de peculado. Exactamente lo que hizo Lenín Moreno. Esa fue su perdición, pues los alfaristas se lanzaron en revuelta en el año 1906 y en una fulgurante campaña de 20 días reconquistaron el poder, algo que no lo pudo hacer Rafael Correa. Asesorados por el embajador de los Estados Unidos, Kirkpatrick, inmediatamente Lenín Moreno puso al ejército y a la policía bajo las órdenes del ejército norteamericano con el pretexto de la lucha al narcotráfico, y de esa manera evitó que el ejército y la policía del Ecuador intentaran derrocarlo. Para 1906 se crea una nueva constitución cuando ya Alfaro vuelve al poder, y Alfaro convoca a la Asamblea Constituyente de 1906, que lo nombró presidente y dictó una nueva y radical carta política. O sea que más o menos es lo que podría pasar si Rafael Correa llegara al poder en las próximas elecciones del 2025 que estamos a punto de realizar. Es muy posible que se vuelva a redactar una constitución que sea mucho más radical que la constitución que existe en este momento. Alfaro, en esa constitución, consagró el espíritu de la reforma liberal. Por ejemplo, estableció la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado. Recordemos que antes la Iglesia y el Estado operaban juntos. Solo la Iglesia podía enseñar, tener colegios y escuelas. El presidente era colocado la cinta de mando por el arzobispo. Había un cardenal del ejército, que todavía existe, que era el que bendecía a los soldados que iban a morir, etcétera, etcétera. También Alfaro suprimió la religión oficial. Le digo, ya no, Ecuador ya no tiene más religión oficial católica. Algo que, por supuesto, fue pionero en América Latina. Ni en España se admitió eso. Y la religión católica siguió siendo la religión oficial hasta 1980. Y lo mismo lo fue en Colombia. Y hasta 1990 en Colombia. Además, instituyó la libertad de enseñanza y la educación laica, es decir, la que tenemos ahora en todos los colegios estatales. Consagró la absoluta libertad de conciencia y prohibió que fueran legisladores religiosos de cualquier
culto. Por eso en el Ecuador no hay curas en el Congreso. Antes de Eloy Alfaro, los curas estaban en el Congreso, para que ustedes tengan una idea de cómo era el país. El segundo gobierno de Alfaro. El caudillo enfrentó la oposición combinada de los conservadores y placismo. Además de los terratenientes serranos, tuvo en su contra a los viejos liberales, los militares placistas y hasta a la plutocracia burocrática comercial costeña. Exactamente lo que le pasó a Rafael Correa. Tuvo a los terratenientes de la costa, a los banqueros de la costa, como sus principales enemigos en Guayaquil, y en cambio en Quito sus principales enemigos fueron los niños ilustrados de la capital, fundamentalmente formados en la Universidad Central, porque esos estaban con el MPD, y en la Universidad Católica, que estaban con el Partido de la Democracia Cristiana y todos los opositores radicales. Inclusive, entre los más serios opositores que tuvo Rafael Correa, estuvieron sus alumnos de la Universidad San Francisco. Él fue profesor de la Universidad San Francisco. Alfaro gobernó en medio de un clima de feroz oposición política y de sucesivos levantamientos armados. Pese a ello, hizo una serie de audaces reformas políticas, la mayoría de las cuales fue la nacionalización de los bienes de la iglesia, que pasaron a sostener con sus rentas las nuevas casas de la beneficencia pública. Les quitó las haciendas a los curas. Los curas tenían el 70% de la tierra fértil de la sierra ecuatoriana como propiedad en haciendas gigantescas. Por ejemplo, la hacienda de Pesillo, que fue administrada por mi abuelo cuando le quitaron a los dominicos, era una hacienda de 5.000 hectáreas con 5.000 indígenas. Y esta hacienda, por ejemplo, se convirtió en el principal proveedor de leche del Hospital Eugenio Espejo, y de carne y de granos del Hospital Eugenio Espejo y del Colegio Militar Eloy Alfaro. Además, creó escuelas nocturnas para artesanos. Fundó la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Naval, la Escuela de Medicina Veterinaria, una escuela normal para mujeres. Becó, óyeme bien, esto es muy importante, igual que Rafael Correa, becó a muchos jóvenes para que estudiaran nuevas técnicas en el exterior. Entre esas, hubieron muchos ecuatorianos que fueron a estudiar en Francia. Y realizó obras sanitarias en Quito, Guayaquil, y sobre todo culminó la obra del ferrocarril que entró en Quito el 25 de junio de 1908. Lo mismo que hizo Rafael Correa, en cambio, le quitó a las empresas petroleras que explotaban en la Amazonía ecuatoriana el petróleo. Y les dijo, desde ahora vamos a cambiar la idea. Ustedes antes cobraban 4 barriles de petróleo por cada barril que le daban al país. Es decir, teníamos que pagar por un barril de petróleo que el Estado disponía, tenía que pagar con 4 barriles de petróleo. Les dijo, cambiemos las reglas. Desde ahora, el Ecuador les paga a ustedes con un barril de petróleo y se queda con los 4. Esto fue el SAN, se acabó. Se fue Occidental, le metió un juicio. Y todavía más lo ganó y tuvimos que pagar no sé cuántos miles de millones. Y así otras compañías petroleras. La Iglesia Católica también perdió sus tierras. Y eso fue imperdonable para la Iglesia Católica. Y por eso la Iglesia Católica
entre los pecados que ha cometido en el mundo, además de lo que es esto de la pederastia, de haber violado a miles y miles de niños. ¿Y por qué la Iglesia Católica hizo de la pederastia una práctica regular de los curas? Porque en la Iglesia Católica existía el celibato, no se podía tener hijos. Entonces, los curas y las monjas practicaron el aborto, el asesinato de niños, a tal punto que entre el convento del Carmen Bajo y la iglesia de San Francisco existía un túnel que se lo descubrió en los años 90, cuando se hizo la remodelación de lo que fue el Hospital San Juan de Dios, lleno de cadáveres y cráneos de niños, donde las monjas enterraban a los niños que quedaban de los curas que se pasaban por el túnel para preñarlas. Pero no solamente esto, sino que entre los curas se practicaba el homosexualismo, que fue una de las razones por las que Enrique VIII rechazó a la Iglesia Católica, no solamente porque no quería pagar a la Iglesia Católica con tierras y con tributos para la construcción de la catedral de la Basílica de San Pedro, que es ahora el centro de la Iglesia Católica en Roma, sino que los homosexuales de Europa encontraron en la religión católica el mecanismo para hacer la vida sexual clandestina entre hombres. Algo parecido pasó con las monjas. Muchas de las monjas también practicaban el lesbianismo, que no era algo anormal en Europa, porque los árabes, cuando llegaron a la península ibérica, tenían harems. Y como ustedes entenderán, las mujeres no podían pues acostarse con ningún otro hombre que no sea con el señor dueño del harem. Y entonces, para contentarse entre ellas, se desarrolló el homosexualismo, y es más, el lesbianismo se convirtió en un espectáculo erótico, como de ver una película de pornografía en el tiempo actual, para el señor emperador. Y entonces el emperador se excitaba viendo a las mujeres tener sexo entre ellas. Entonces el lesbianismo en Europa comenzó con los moros y luego continuó como práctica clandestina con las monjas en los conventos. Esto, a su vez, produjo que la Iglesia Católica, dueña aquí de este país, practicara en los centros educativos y en los orfanatos la pederastia, porque los niños lo hacía con niños infértiles, hombres y mujeres, niños que no podían quedar embarazados. Entonces, como estaba prohibido tener familia, tener hijos, tener descendencia para los curas, se practicó la pederastia, que ahora es el principal problema que enfrenta el Papa y que enfrenta la Iglesia Católica, no solamente en el mundo, sino a lo largo de la historia. Este es el origen de la pederastia. El origen de la pederastia es el celibato, el no poder tener descendencia. ¿Y por qué los curas no podían tener descendencia? Porque normalmente el primer hijo era cura, el segundo hijo era general en las familias ricas y en las familias de clase media en Europa, en la Europa católica, en el famoso imperio germánico cristiano, que comprendía Alemania, Francia, España, Portugal, Italia,
prácticamente toda Europa, inclusive la Gran Bretaña. Y en ese imperio germánico cristiano, los curas eran a su vez los herederos de los primeros herederos o los herederos más favorecidos de las familias ricas. Y parte de su aceptación como sacerdotes y como monjas era que tenían que donar a la iglesia primero bienes y luego incluida su herencia al morir. Así fue como la Iglesia Católica logró apropiarse de grandes extensiones de tierra en Europa, y así fue como la Iglesia Católica logró apropiarse de enormes extensiones de tierra, sobre todo en los Andes de Ecuador, donde ella tenía un total control. No así en la costa ecuatoriana, donde la Iglesia Católica pasó casi inadvertida. La Iglesia Católica en la costa ecuatoriana no era la gran propietaria de tierras, ni de vidas, ni de la conciencia de los individuos, a tal punto que el matrimonio, que era la principal institución que creó en la sierra, en el Ecuador, en la costa ecuatoriana, no regía. Allá hubo que crear una ley llamada la unión libre, mediante la cual se reconocía la unión de hecho, que es la que ahora y que es la forma que comúnmente ahora se organizan las familias en la costa ecuatoriana. En la Amazonía, en cambio, los indígenas eran los dueños de las tierras. Los curas no llegaron a la Amazonía para apropiarse de tierras, como en la sierra, sino para convertir a los indígenas a la religión católica, que era lo más importante. Para eso creaban pueblos, escuelas, colegios e iglesias. Es así como en ese mundo llega Eloy Alfaro y lo quebranta. Y es por eso la tremenda reacción de la sierra ecuatoriana. Y en cambio, la reacción de los costeños, de los banqueros, de los comerciantes y de los contrabandistas, porque Guayaquil ha sido el centro de operaciones de la piratería y el contrabando en Sudamérica y en el Ecuador. Guayaquil es un lugar donde la ilegalidad y el dinero han sido los dueños de la ciudad. Los ricos y los ilegales han sido los dueños de la ciudad, a tal punto que hasta el día de hoy el lugar más importante del comercio en Guayaquil es la bahía, y en la bahía lo que se vende es esencialmente contrabando. Es por eso que los ricos de Guayaquil y los terratenientes de la costa se oponen a Eloy Alfaro. ¿Qué pasa con Rafael Correa? En Rafael Correa, en cambio, los eruditos, los leguleyos, los que durante toda la historia del Ecuador se ofrecieron para hacer constituciones y leyes, para crear leyes y en cada ley crear una trampa, esencialmente la gente de Quito y Cuenca, los abogaduchos, los abogadazos, los intelectuales, los ilustres, como se hacen llamar, los caballeros, como se hacen llamar, ellos se vieron dolidos cuando llegó una nueva constitución, y es la constitución lo que les llegó y les embistió y les golpeó en el alma, esta constitución del 2008. En cambio, a los banqueros de Guayaquil
Lo que les golpeó fue que Rafael Correa impidió que estos banqueros cogieran los dólares de Ecuador y los sacaran al extranjero, a paraísos fiscales, y los reintrodujeran, el bicicletazo que se llama, y que ellos pudieran controlar los sueldos y salarios de la población del Ecuador, recordando que en el Ecuador las empleadas domésticas recibían sueldos de hambre, no se les obligaba a vivir dentro de las casas, a comer dentro de las casas, a ser esclavas domésticas, y la platita que tenían solo les servía para pasar alguna comidita a sus hijos, alguna ropita y nada más. Llegó Rafael Correa y obligó a que las empleadas domésticas tuvieran el salario de todos los trabajadores y el seguro social obligatorio. Pero además, igual que Eloy Alfaro, envió 20,000 estudiantes a las 100 mejores universidades del mundo, pagados por el gobierno ecuatoriano, lo mismo que hizo Eloy Alfaro. Uno de esos estudiantes de la época que envió Eloy Alfaro fue Isidro Ayora, un famoso médico que lo recordamos en la maternidad, Isidro Ayora, donde yo hice prácticas de medicina. Bien, esta es la relación que existe. Y en este momento en que Rafael Correa y el correísmo está a punto de ganar las próximas elecciones, porque a no dudarlo, si el gobierno norteamericano, el Fondo Monetario Internacional, el embajador de los Estados Unidos, la prensa y los medios de comunicación, los ilustres de Quito y los banqueros de Guayaquil no logran ganar estas elecciones, para lo cual tienen que recibir irremediablemente el apoyo de Donald Trump, porque es Donald Trump el que le da el apoyo a Lenín Moreno, le da el apoyo a Macri en Argentina, le da el apoyo a Bolsonaro en Brasil, para crear gobiernos que frenen el desarrollo o el progreso de lo que se llamaba el socialismo del siglo XXI. Es Donald Trump el que llega a destruir UNASUR, que tenía su sede en Quito. Entonces, Donald Trump se alía con Lenín Moreno y destruyen a UNASUR. Algo parecido, si no pasa eso, es evidente que Luisa González será la próxima presidenta de Ecuador y que Rafael Correa vendrá a crear una nueva constitución en este país. Muchas gracias.